Bienvenidos, bienvenidas a Caminantes Camino. Desde Caminar Audiolibros compartimos en esta ocasión la lectura de El Testamento de una Nueva Medicina, parte 1. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina, del Dr. Rike Gerd Hammer. Presentación. Este libro es el testamento de mi hijo Dirk. Yo lo llevo adelante como administrador de su legado. En ningún caso se le puede negar a quien lo necesite para sobrevivir. Pero nadie puede enseñarlo sin mi consentimiento explícito. Los denominados maestros de la medicina oficial han obstaculizado durante años este testamento por motivos incongruentes y fuera de la medicina. Que para vosotros, mis pacientes, el testamento de mi hijo Dirk, contenido en este libro, sea vuestra esperanza. La mayor parte de vosotros podrá reencontrar la salud cuando comprenda y siga el sistema en el modo correcto, y cuando haya médicos formados por mí con buenas manos y un corazón compasivo que os serán de ayuda. Este sistema de la nueva medicina será considerado entonces la más grande bendición de toda la medicina. Todo lo que se ha escrito aquí se ha hecho según la ciencia y del modo más cercano a la verdad, modificado solo en la medida que la intimidad del paciente lo requería. Os pido que mostréis respeto por las personas y sus destinos que se describen aquí. Y si por casualidad pudierais saber de quién se trata, que seáis discretos. Los relatos ejemplificadores no se han incluido como un entretenimiento, sino para ser de ayuda a todos los que estéis enfermos. Nadie puede decir que no se puede equivocar. Eso vale también para mí. Expresamente deseo que no me creáis, sino que os convenzáis vosotros mismos del fundamento de este sistema, que es comprobable y comprobado con alta probabilidad. El boicot contra la nueva medicina ha sido, por dramatismo e infamia, proporcional a la importancia de este descubrimiento del contexto ligado al suceso tumoral. Yo mismo enfermé en 1978 de un cáncer de testículo cuando mi hijo Dirk fue herido mortalmente en el sueño de un príncipe que quería disparar premeditadamente a un médico romano y murió entre mis brazos 4 meses después. Aquello era el DHS, el síndrome de Dirk Hammer. Un suceso así de dramático puede ser percibido por las personas de nuestro alrededor como un shock. Pero la mayor parte de los shocks vividos de este tipo o parecidos se reflejan solo en el interior del paciente, sin que se noten en el exterior. Por otra parte, no son menos dramáticos ni menos activos en el organismo del paciente, porque lo único importante es lo que el paciente percibe o ha percibido. Estos normalmente no pueden hablar de ello con nadie, aunque nada les gustaría más que hablar de su conflicto con el corazón abierto. El síndrome de Dirk Hammer, DHS, es el cimiento y la base de toda la nueva medicina y de la comprensión global del suceso tumoral o, actualmente, de todas las manifestaciones patológicas. El cáncer no se produce por una sucesión de conflictos, los denominados factores de riesgo, ni por grandes conflictos. Un DHS y por lo tanto el cáncer están causados al contrario por un conflicto imprevisto, de manera chocante, que nos coge a contrapié. No son los 100 tiros a la portería del campo de fútbol los que hacen un gol, sino el tiro inesperado o falseado a propósito
que coge al portero a contrapié. Justo ese es el que llega imparable a la portería. Esto es el conflicto biológico, que entiendo y que tenemos en común con las otras criaturas, los mamíferos, e incluso con las plantas. El descubrimiento del contexto del cáncer era para los vivos aparentemente difícil. La ha descubierto un difunto. Os paso su legado. Con su muerte, él nos ha dado la ocasión de descubrir estas correlaciones, pero creo que también tras la muerte siga siendo partícipe de este descubrimiento mucho más de lo que se puede imaginar. Esto sucedió de la siguiente manera. En septiembre de 1981, cuando por primera vez creí haber encontrado un sistema en la génesis del cáncer, es decir, el síndrome de Dirkhammer, me flojearon las piernas, como se suele decir. Este descubrimiento me pareció demasiado grandioso, porque yo mismo me la creía. Por la noche tuve un sueño, con mi hijo Dirk, con el que sueño a menudo y con el que discuto en sueños. Se me apareció sonriendo con bondad, como hacía normalmente, y me dijo: «Lo que has encontrado, Gerd, es correcto, es del todo correcto. Te lo puedo decir porque ahora sé más de eso que tú. Has estado maravilloso descubriéndolo. Desencadenará una revolución en la medicina. Puedes hacerlo público bajo mi responsabilidad, pero tienes que seguir estudiando. Todavía no lo has descubierto todo. Todavía te faltan 2 cosas importantes». Me desperté y memoricé cada una de las palabras de nuestra conversación. Estaba tranquilo y desde entonces totalmente convencido que el síndrome de Dirkhammer era correcto. Hasta aquel momento había examinado cerca de 170 pacientes. Llamé al señor Oldenburg de la televisión bávara, que ya una vez había hecho un pequeño reportaje sobre el escalpelo de Hammer en el Congreso Quirúrgico de Múnich en mayo de 1978. Vino a Oberaudorf e hizo una pequeña película que se emitió en Baviera el 4 de octubre de 1981. Al mismo tiempo, el evento se difunde con un reportaje también en la RAI. Me puse a estudiar otros casos. Sabía bien que en poco tiempo me prohibirían el ejercicio en la clínica, porque mis resultados eran contrarios a los de la medicina oficial. Habiendo no solo recopilado otros casos, sino que habiéndolo hecho de un modo programado y sistemático, hice una constatación extraordinaria. Por ejemplo, el cáncer del cuello del útero siempre tenía un contenido de experiencia conflictiva muy particular, es decir, sexual. Por el contrario, el cáncer de mama conllevaba siempre un conflicto humano general, a menudo incluso madre-niño. El cáncer de ovarios, un conflicto de pérdida, o tenía un contenido conflictivo genital, anal, etc. Al mismo tiempo, constaté que cada tipo particular de cáncer tenía un tiempo particular de latencia de la manifestación tumoral, antes que la paciente notase a su cáncer, o sea, más o menos 12 meses para el cáncer del cuello del útero, de 2 a 3 meses para el cáncer de mama, de 5 a 8 meses para el cáncer de ovarios. Esto me parecía por una parte lógico y razonable, por otra parte demasiado razonable como para creerlo, dado que no solo estaba en contra de los preceptos de la medicina clásica, sino que sobrepasaban toda la medicina. De hecho, este descubrimiento demostraba nada menos que es la psique misma la que establece dónde se forma el cáncer. De nuevo me temblaron las piernas. Todo el asunto era demasiado grande para mí. La noche siguiente soñé nuevamente, y en sueños hablé con mi hijo Dirk. Él me alabó y me dijo: «Santo cielo, Gerd, ¿cómo lo has descubierto? Y qué bien que lo has hecho». Después sonrió de nuevo con su sonrisa incomparable y me dijo: «Solo te falta una cosa todavía, y después ya lo habrás encontrado todo. Ahora no puedes darte por vencido, tienes que continuar indagando. Seguro que lo lograrás». Nuevamente me desperté.
De golpe estaba convencido totalmente de la certeza de mis resultados y me puse a investigar febrilmente cuál podría ser la última cosa que me faltaba y que Dirk me había dicho. Estudiaba cada caso que me llegaba en base a los criterios que establecí y vi que los resultados eran correctos en todos los casos. Dirk tenía razón. Entonces volví a examinar a fondo no solo todos los casos precedentes, para cada uno de los cuales había preparado un archivo, sino en especial también los casos de carcinomas dormidos, así como los casos siguientes. Era una carrera contra el tiempo. Sabía con precisión que pronto no me dejarían visitar ningún paciente. Por lo tanto, mi última semana de servicio trabajé día y noche prácticamente. Y de repente se me apareció un conocimiento. En los casos en los que los pacientes habían sobrevivido, el conflicto se había resuelto siempre. Por el contrario, el conflicto no se había resuelto en los casos de las personas que habían muerto o en los que la enfermedad había empeorado. Me había ya acostumbrado a considerar correcto lo que los colegas con los que intentaba hablar de estas cosas consideraban simplemente sin sentido, sin querer saber más del asunto. Pero realmente este conocimiento era para mí excesivamente grande. Estaba anonadado y literalmente las piernas se me volvieron de mantequilla. En este estado casi no podía esperar la noche siguiente, en la que poder presentar mis problemas a mi maestro Dirk. De nuevo soñé con Dirk, tan claramente como la última vez. En esta ocasión él estaba lleno de admiración y me sonreía con reconocimiento diciéndome: «No hubiera creído posible que lo consiguieses con tanta prisa. Sí, lo que has encontrado es correcto, completamente correcto. Ahora tienes todo, ya no te falta nada. Las cosas son exactamente así. Ahora puedes publicar todo bajo mi responsabilidad. Te prometo que no te arrepentirás de ello, porque es la verdad». Cuando por la mañana me desperté y repasé el sueño con claridad, mis últimas dudas se habían disipado. A mi Dirk siempre le había podido creer, y ahora que estaba muerto, con más razón. Extracto del libro Cáncer, enfermedad del alma, cortocircuito del cerebro, el ordenador de nuestro organismo, la ley férrea del cáncer, febrero de 1984, en la edición Amici de Dirk, Colonia. En los últimos años ha habido muchas personas que han considerado el pasaje expuesto arriba como no científico. De hecho, no tiene pretensión de serlo, sino solo de estar conforme a la verdad. Del resto, según mi parecer, es importante el hecho de que resultados y descubrimientos que son válidos lógica y empíricamente, además de reproducibles en cualquier momento, se verifiquen para establecer si son correctos o falsos. Pero si los resultados y los descubrimientos son correctos, entonces no tiene ninguna importancia para su veracidad cómo y por quién han sido descubiertos. Ni siquiera sirve perseguir al descubridor con todos los medios imaginables de terror y descrédito para acallar el descubrimiento y para evitar las consecuencias de éste. Haciendo esto, la culpa se vuelve enorme. Y es justamente lo que ha sucedido estos últimos 17 años. La medicina oficial dominante actual no es, en sentido estricto, una ciencia, aunque parezca muy científica. Tiene miles de hipótesis y dogmas que se deben o se pueden creer, pero que son falsos, porque a su vez se basan en hipótesis no demostradas. Por ejemplo, el dogma de la metástasis, enfermedad como una avería de la naturaleza, dogma de las células enloquecidas, dogma de las metástasis cerebrales, dogma de los microbios como agentes patológicos, etc. Hay un chiste académico. 3 estudiantes, uno de física, uno de biología y uno de medicina. Tienen que aprenderse de memoria la guía telefónica. El estudiante de física pregunta si existe algún sistema en la guía. Le responden que aparte del orden alfabético no hay ningún sistema. Se niega a aprender una cosa tan sin sentido. El estudiante de biología pregunta si en la guía telefónica
hay algún desarrollo o una evolución? La misma respuesta: ningún desarrollo, solo tiene que aprendérsela de memoria. También se niega a estudiar algo tan estúpido. Al estudiante de medicina también le dicen que tiene que estudiar de memoria la guía telefónica, a lo que solo responde: ¿en cuánto tiempo? En principio, los médicos hemos tenido que recitar de memoria, para el examen de estado, las entradas de la guía telefónica. Ni el estudiante ni el profesor habían entendido nada realmente. La cualificación efectiva estaba en el número de páginas aprendidas de memoria. Si se analizan los dogmas de la denominada medicina oficial, se ve que derivan del pensamiento bipolar de bueno y malo, típico de nuestras grandes religiones, judía, cristiana, musulmana, que a su vez provienen de la concepción zoroástrica del mundo de los antiguos persas. Todo se divide coherentemente en bueno y malo. De aquí deriva lógicamente también la mentalidad eliminatoria, marcial, de los actuales guerreros de la medicina, que sin embargo en realidad no es más que Edad Media. Que no cree en los dogmas únicos verdaderos tiene que ser quemado. Malignas eran, por ejemplo, todas las células cancerígenas y los microbios, todas las reacciones de enfermedad del organismo, además de las denominadas enfermedades del espíritu y del ánimo. La maldad estaría en el hecho de que la madre naturaleza comete continuamente errores, muestra desviaciones, averías que provocan cáncer, que se supone que es un crecimiento incontrolado, invasivo, en los órganos vecinos, aunque se sepa que existen los denominados límites de los órganos. Por ejemplo, entre cuerpo del útero y cuello del útero. Hoy, a la luz de las verdaderas relaciones contextuales, esta historia de la maldad resulta una locura tremenda. La madre naturaleza de hecho no comete ningún error. Nosotros éramos los ignorantes. Detrás de todo está simplemente el hecho de que lo que resulta incomprensible se dice que es maligno y consecuentemente se combate. Solo cuando se ha entendido, y ahora con las 5 leyes biológicas podemos hacerlo, no tenemos necesidad de destruir, sino que estamos en posición de comprender, reordenar, de integrar los hechos en un contexto biológico global, más bien cósmico. En la nueva medicina existen solo 5 leyes biológicas que son científicas y comprobables en cualquier momento. Tienen que ser válidas, en sentido naturalista, para cada caso particular y para cada síntoma particular, también de la enfermedad secundaria, que la medicina clásica llama todavía erróneamente metástasis. Lo fascinante de la nueva medicina es ahora el hecho de que tenemos que reconocer que todos estos presuntos errores y averías malignas de la naturaleza eran justamente los programas esenciales biológicos sensatos, EBS, que por nuestra ignorancia hemos interpretado mal. Por lo tanto, todo lo que habíamos llamado enfermedad, en realidad formaba parte siempre de un programa especial, EBS. También los microbios, que hemos considerado malignos y a los que había que combatir, eran nuestros fieles colaboradores, por ejemplo, para descomponer el cáncer durante la fase de curación, microbacterias y bacterias, o para rellenar necrosis y úlceras, bacterias y virus, también en la fase de curación. Universidad de Trnava. Confirmación. En los días 8 y 9 de septiembre de 1998, en el Instituto Oncológico de S. Elizabeth en Bratislava y el Departamento Oncológico del Hospital de Trnava, fueron examinados 7 casos de pacientes, por un total de otras 20 enfermedades, en presencia del prorector de la Universidad de Trnava, del decano de la Facultad de Metodología Curativa y Social de la Universidad de Trnava, y de 10 profesores y catedráticos. Los informes médicos de estos casos clínicos, redactados por el Dr. Hammer, están en el anexo. Se debía establecer si en base a las reglas naturales
de la prueba de poder ser reproducidas en cada caso, se pudiese definir la verificación de su sistema. Así ha sucedido. En realidad, no ha sido posible examinar, por falta de informes de examen completos, todos los 100 casos que en cada enfermedad particular se pueden examinar según las leyes de la nueva medicina, pero en aquellos en los que se ha hecho, han demostrado que todas las leyes biológicas de la nueva medicina se confirmaban. Los que firman consideran, por lo tanto, confirmado, en modo muy probable, que el Dr. Hammer, con su presentación en 2 conferencias de verificación, ha probado su sistema con la máxima probabilidad. Tenemos en una estima grandísima a los enfrentamientos del empeño humano, ético e indulgente del Dr. Hammer y de su nuevo modo de tratar al paciente. Considerando todos estos factores, tenemos la impresión de que la cuestión de la aplicación, cuanto más rápida posible, de la nueva medicina, es un tema que debe ser tratado urgentemente. Trnava, 11/9/1998. Explicación. A la confirmación, por parte de la Universidad de Trnava, de la verificación de la nueva medicina del 11/9/1998. Desde el 11 de septiembre de 1998, la nueva medicina está oficialmente confirmada, según la verificación efectuada el 8 y el 9 de septiembre de 1998 en la Universidad de Trnava, Bratislava, Eslovaquia Occidental. El documento ha sido firmado por el prorector, profesor de matemáticas, por el decano, catedrático de oncología, y por el presidente de la comisión científica, catedrático de psiquiatría. Por esta razón, la competencia de los firmantes no puede ser puesta en duda. Desde hace 17 años, las universidades de Europa Occidental, en especial la Universidad de Tübingen, Alemania, se ha negado categóricamente a efectuar una verificación científica similar. Durante estos últimos años, con ocasión de 26 conferencias públicas de verificación, muchos médicos han procedido al examen y a la verificación de las leyes biológicas de la nueva medicina. Durante estas verificaciones, todos los casos examinados siempre se han demostrado correctos. Estos documentos, aunque acompañados de un certificado notarial, jamás fueron aceptados ni reconocidos. Siempre y de cualquier manera se ha pretendido que hasta que esta verificación no se produjese oficialmente en el ámbito universitario, esta no podría ser válida y por tanto la medicina oficial permanecía como la única medicina reconocida. La nueva medicina, con sus 5 leyes biológicas y sin hipótesis suplementarias, es válida para los hombres, los animales y los vegetales. Es tan clara y coherente que se habría podido y debido verificar fácilmente en cualquier paciente elegido al azar, solo con que se hubiese querido. Las graves calumnias, campañas denigratorias de los mass media, así como la prohibición de ejercer como médico, diferentes atentados contra mi vida y amenazas de tratamientos psiquiátricos forzados, por pérdida del sentido de la realidad, hasta mi encarcelación, juzgado y detenido por más de 1 año por haber dado información gratuitamente sobre la nueva medicina en 3 ocasiones. No deben y no pueden sustituir a las argumentaciones científicas indispensables para rebatir a un adversario científico. No ha sido la represión de este descubrimiento, como se puede ver claramente, solo la expresión de la brutal fuerza para salvaguardar el poder y las posesiones de la vieja medicina. La nueva medicina es la medicina del futuro. El impedimento de su aplicación se convierte en el más grande crimen cometido contra la humanidad. Según
las estadísticas oficiales, como las del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer de Heidelberg, podemos constatar poquísimos pacientes tratados por la medicina actual con la quimio que todavía vivan tras 5 años. Con ocasión de la persecución por parte de las autoridades austríacas del Centro de la Nueva Medicina de Burgau, se confiscaron 6.500 direcciones de pacientes, la mayor parte de los cuales afectados de cáncer en estadio avanzado o abandonados ya por la medicina oficial. El Ministerio Público de Wiener Neustadt tuvo que admitir que se comprobó que más de 6.000 seguían vivos tras 4 o 5 años, más del 90%. La pretensión de verificación por parte de una universidad ya está satisfecha. Ahora los pacientes tienen el derecho para que se ponga fin al peor y más cruel crimen contra la humanidad, que todos puedan obtener la misma perspectiva de curación, el derecho de ser tratados según las 5 leyes biológicas naturales de la nueva medicina, oficialmente dentro de las estructuras públicas. Apelo a todas las mujeres y hombres honestos y sinceros, solicitando su ayuda. Dr. Hammer. Llegamos al final de la lectura de esta presentación. Muchas gracias por acompañar, por interesarse en seguir descubriendo velos en este camino de recuperar la soberanía de nosotros mismos. En este caso, con la ayuda del Dr. Hammer, la soberanía de nuestra salud. Nos encontramos en la próxima aventura para leer el capítulo 2, las enfermedades, ahora comprendidas como programas especiales, biológicos y sensatos, del hombre, los animales y las plantas, como un suceso de 3 niveles.